Litigantes, un cordial saludo especial para todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca del auxilio funerario que tiene que pagarse o reconocerse cuando fallece un afiliado o un pensionado. Lo primero que hay que decir es que los accidentes mortales o los accidentes de trabajo por regla general tienen dos orígenes, origen común u origen laboral. ¿En qué se diferencian? Si el afiliado estaba realizando una labor cotidiana de su trabajo y pierde la vida en desarrollo de esa labor contratada, pues entenderá que el fallecimiento fue de origen laboral. Pero entre tanto, si el afiliado había terminado su jornada laboral, se desplazaba a su casa, se encontraba en un día de descanso y fallece, entonces el fallecimiento será de origen común. Habiendo aclarado esta situación, lo siguiente que ocurre es, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando la ley ha determinado que hay un derecho que se tiene que reconocer por los gastos en que se puede incurrir por el fallecimiento del trabajador? Lo primero que hay que decir es que el Código Sustantivo del Trabajo establecía antes que esa obligación era del empleador, situación que se modificó cuando aparece la Ley 100 y establece que si el accidente de trabajo que termina con la vida del trabajador o del pensionado se podría determinar de origen común o de origen laboral, entonces para la contingencia de origen común estaría llamado a responder o a cumplir las obligaciones que se deriven de ese fallecimiento el fondo de pensión. Pero si fue de origen laboral, estaría llamado a cumplir y a satisfacer las situaciones que se deriven por ese accidente de trabajo que termina con la vida del trabajador y sería la ARL, anteriormente ARP, en realidad administradora o aseguradora de riesgos laborales. Así las cosas, el auxilio funerario entonces se reconoce o se determina como un auxilio monetario que se reconoce a la persona quien haya pagado o sufragado los gastos funerarios que tuvo o que se derivaron del fallecimiento de, ojo, el cotizante o del pensionado. ¿A cuánto equivale esta cifra de ese pago, de ese reconocimiento? Pues ha establecido la ley que los topes están en un mínimo de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y un máximo de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Haciendo una explicación sencilla, 5 salarios sería hasta que el cotizante o el pensionado hubieran recibido 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque la norma establece que el valor mínimo a reconocer a través de ese auxilio funerario será de 5 salarios. Ahora bien, si el trabajador o el pensionado tenían un ingreso superior a 5 salarios mínimos, sería proporcional a ese ingreso hasta un tope de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que sería el tope máximo para el auxilio funerario que tenga lugar a reconocerse. Hay una situación que hizo carrera durante mucho tiempo, una afirmación más bien que tuvo mucha acogida a través de los fondos de pensión y de las administradoras de riesgos laborales, y era que pues ese auxilio funerario solo podría ser cobrado por los familiares de la víctima, del fallecido, bien fuera trabajador afiliado o fuera pensionado. Al revisar la normatividad hay que expresarle a usted, querido amigo y querido litigante, que eso no es cierto. La norma está abierta a que cualquier persona que haya realizado el gasto de los cubrir la necesidad de los honras fúnebres y gastos funerarios puede presentar la reclamación. No tiene que ser familiar del cotizante o fallecido, porque la regla de la experiencia ha enseñado que algunas personas de buen corazón, altruistas, solidarios, sin tener una relación de consanguinidad con el fallecido, con el trabajador que ha perdido lamentablemente su vida, pues asume de su patrimonio el gasto o los gastos funerarios. Ello no significa que los tenga que perder y que solo estaría llamada a reclamar la familia. Por el contrario, cualquier persona, según establece la norma, puede hacer esa reclamación. Perfecto, ahora la gente pregunta, listo, ¿y entonces a quién reclamar y cómo hacer? Lo primero, como ya lo habíamos dicho, es que hay que definir si el accidente fue un accidente de origen laboral o de origen común. Porque dependiendo si era laboral, será la administradora de riesgos laborales, y si fue común será al fondo de pensión. ¿Qué se debe hacer? Presentar la solicitud. Cada entidad tiene unos formatos para reclamación, solicitan en principio la cédula del cotizante o pensionado, el registro civil de defunción.
y la factura obviamente que soporte los gastos funerarios que se están reclamando. Un asunto muy importante ahí, estimados litigantes, no es cierto que el auxilio funerario cubra cuanta cosa se haya causado como gasto. Se tiene que la factura del servicio funerario con lo que en ella se incluya es lo que se va a reconocer o a pagar. Porque hemos tenido casos donde hay gente que pretende cobrar algunos arreglos florales que han llevado de su parecer o por su agrado, o algunos tintos o algunas aromáticas. No, es el servicio que ha sido facturado el que se puede reclamar para que se reconozca el auxilio funerario. Aquí hay un tema muy interesante, finalmente, y es el que inicia este video. Y es cierto que solamente tengo un año para reclamar el auxilio funerario contado a partir del fallecimiento del cotizante o del pensionado. La respuesta es no, no es cierto. Y para desarrollar ese asunto, estimados, es necesario que verifiquemos que el Consejo de Estado, en la sentencia 0353 del año 2008, magistrado ponente el doctor Gabriel Balbuena Hernández, con fecha de expedición del 8 de febrero del año 2018, declaró la nulidad del artículo 50 de la ley 758 del 90, que establecía la prescripción, es decir, la posibilidad de reclamar solo durante un año. Ese artículo fue declarado nulo, por consiguiente no existe en el ordenamiento jurídico, y cualquier fondo de pensiones o cualquier ARL que pretenda citar ese artículo 50, usted podrá explicarle, o en el defecto de ser necesario, su apoderado deberá explicarle que esa norma ya no está vigente en el ordenamiento jurídico y que por defecto, como lo ha establecido la misma razón de la decisión del Consejo de Estado, de la sala que toma esta decisión de declarar la nulidad, la prescripción, que es esa posibilidad de reclamar en el tiempo, es de 3 años. 3 años para que, una vez ocurrido el fallecimiento del pensionado o trabajador, quien haya incurrido en el gasto, porque ya sabemos que no necesariamente es la familia, pueda reclamar el auxilio funerario. Esperamos con esto haber dado luces, estimados litigantes. Agradecemos de su tiempo. No se olviden compartir, dar like, y aquí estaremos nuevamente generando contenido jurídico. Muchas gracias.